Nosotros queremos tener nuestro territorio integrado Juan, total. justo están dando un y documental sobre definitivamente. Malvinas, mirá. No miremos entonces con quién nos enfrentamos. Mirá qué bárbaro. Importa así nuestra voluntad de vencer. ¿Cómo vas con el libro vos? La voluntad. Bien, bien. Me atrapó, la verdad. Ahora, ¿cómo es? ¿El tipo lo escribió antes o después de Malvinas? No, durante la guerra lo escribió. Ah, ¿durante? ¿Cómo hacía para informarse? Porque hay como datos muy puntuales. ¿Qué? ¿Se la pasaba viendo los noticieros, esas cosas? No, ¿qué noticiero, Juan? Si la prensa en la dictadura era... ¿Vos cuántos años tenías en el 82? Y yo nací en el 81, o sea que yo mira, si los cálculos no me fallan. Está bien. Ahora comprendo. ¿Vos te acordás de algo de esa época? Me acuerdo la gente yendo a la plaza con las banderitas, las tapas de la revista que decía estamos ganando. Era todo al revés. La gente no quería irse de la Plaza de Mayo. Adentro de la Casa Rosada, como digo, la algarabía era grande y el encuentro que habíamos anunciado hace unos instantes apenas entre el presidente Galtieri y nuestro hombre en Casa de Gobierno, Roberto Di Sandro, se llevó a cabo de esta... Es, en efecto, un momento histórico y ya no cabe ninguna duda. La unidad nacional está largamente demostrada y la unidad americana, específicamente la latinoamericana, ha asomado a la luz sin retaseos, irrumpió en la vida nuestra de cada día, sin dudas, esta madrugada. Los Pichiciegos es una novela visionaria escrita por Fogwill en 1982. Cuenta la historia de unos soldados durante la Guerra de Malvinas que deciden desertar y tratan de sobrevivir escondiéndose en una cueva bajo la tierra. A Juan Sáez Valiente y a mí nos encomendaron la tarea de adaptar el libro a historieta. Se acerca la fecha de entrega, pero investigar sobre la época de la Guerra de Malvinas me trae recuerdos de la infancia y no me puedo concentrar en el prólogo. ¿Por qué los pichiciegos? ¿Eh? El nombre, los pichiciegos, ¿por qué es? Los pichiciegos son esos armadillos o tatú carreta, ¿viste ese animal? Sí. Fogwill compara a los desertores con ese bicho que vive bajo de la tierra, que hace cuevas, que sale solo a la superficie de noche. Qué feo, ¿no? Tener que sobrevivir así, en esas condiciones. Así bajo tierra, como un armadillo. Como un pichi. Como un pichi. Fogwill escribió a los Pichiciegos en Buenos Aires, antes de que terminara la guerra y antes de que volvieran los soldados y empezaron a relatar cómo habían sido las condiciones en las que habían peleado en las islas. En la novela, un grupo de soldados decide desertar para sobrevivir. Se alejan y cavan una cueva a la que llaman Pichicera para refugiarse del frío, de la nieve y de la guerra misma. Hugo, vos estuviste en Malvinas. ¿Te parece que lo que cuenta Fogwill en Los Pichiciegos se acerca a lo que pasó en Malvinas? Totalmente. Para mí, el libro de Fogwill, Los Pichiciegos, fue un hallazgo. Me parece genial. Yo digo, este tipo estuvo ahí. La manera de describir el terreno, los pichis, el mundo subterráneo, lo que no se ve, que está lejos de la superficie. Yo leía el libro y digo, estaba lleno de pichiceras. ¿Había pichiciegos en Malvinas? ¿Había soldados que ustedes sabían que estaban desertando? Era todo un descontrol. No había un control de
de dónde estaba cada uno. Hay un detalle muy simbólico. Las famosas medallitas identificatorias que se ven en todas las películas, donde están tus datos personales, grupo sanguíneo, que hay 2. Te sacan una cuando morís y la otra queda en el cuerpo para poder identificarlo. Las medallitas nuestras tenían el grabado, el escudo argentino y el grupo sanguíneo. O sea, a partir de eso, imagínate lo que fue allá. No importa dónde estaba, a nadie le interesaba. Los líderes, llamados los Reyes Magos, ponen las reglas y organizan todo. La cantidad de pichiciegos admitidos, los pocos alimentos, el combustible y las excursiones nocturnas para buscar víveres y vender información a los ingleses. La tierra tiembla en cada bombardeo, amenazando con derrumbarse sobre sus cabezas y sepultarlos vivos. En la novela, los pichiciegos arman como un orden propio. ¿Pasó eso en Malvinas? ¿Cada grupo tenía como sus propias reglas? Sí. Fue así. La guerra, como lo dice Fowell en el libro, fue algo secundario. Lo primordial era sobrevivir y ver cómo se podía conseguir comida y agua. Teníamos que andar tomando agua de los charcos y después comíamos ovejas, matábamos ovejas para comer. La comíamos casi cruda porque no podíamos prender fuego, porque era poner un cartelito, estamos acá. Los pichis no cruzarían el invierno, ni cara tenían. Hinchados, sería por el humo de la estufa, la barba crecida, los ojos secos y muy hundidos, el pelo duro como un cuero arriba de la cabeza y los pómulos rojos, como tienen los monos, escaldados del frío y por las quemaduras de la época en que se inició la guerra. La cara, donde no era barba o paspadura, era piel negra, encostrada, con una mezcla de la grasa que se usó para el frío y la arcilla de abajo. A veces uno abría la boca para reírse o bostezar y no se le podía creer la lengua húmeda, colorada y limpita. ¿Cuántos grados hacían en Malvinas? No, el frío era el tema. La mayoría de los días llueve y cuando no llueve es muy poco tiempo para que se seque algo, entonces se complicaba mucho mantener el cuerpo seco, que era lo elemental como para poder soportar el frío. Y aparte no teníamos mucha ropa. Era la chaquetilla verde, el duvet ese verde también, que era una campera, camisa, camiseta de manga larga, calzoncillo largo, pero de todo eso teníamos uno. Y bueno, trataba de sobrevivir así. Tengo un recuerdo de un tipo que llegaba en un auto medio estartalado, muy viejo, una especie como de Chevy de colección de los años 50 y me acuerdo que escuchaba el motor de ese Chevy que se escuchaba como a 7 cuadras y me iba a mi habitación porque me daba miedo. Era provocador, ¿no? Muy provocador. Estaba bueno, a veces se le iba un poco la mano, pero después en su vida cotidiana, con la gente que se cruzaba o con los amigos, me parece que su modo de ser así provocador era su modo natural de relacionarse socialmente. Y creo que él en el fondo era un tipo bastante cariñoso, generoso. Pero bueno, siempre había que leer esa generosidad y ese cariño detrás de la coraza de provocación que, más si sos un pibe, te puede impresionar un poco. Rodolfo Enrique Fowell nació en Bernal, provincia de Buenos Aires, en 1941. Estudió sociología y filosofía y trabajó en marketing y publicidad como investigador en comunicaciones y consultor de empresas. Fundó la legendaria editorial de poesía Tierra Baldía. En los años 80 fue profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y columnista de los principales diarios de la época. A los 38 años, después de ganar el premio Coca-Cola por su cuento Mis Muertos Punk, decidió convertirse en escritor. Comenzó publicando libros de poemas como El efecto de realidad y Las horas de citas, y más tarde publicó libros de cuentos como Música japonesa y Ejércitos imaginarios. En 1983 publicó Los pichiciegos, su primera novela, que fue seguida por otras novelas como Vivir afuera, La experiencia sensible y En otro orden de cosas. En los años 90 comenzó a firmar Fowell a secas. Obtuvo la beca Guggenheim en 2003
y al año siguiente el Premio Nacional de Literatura. Con lucidez, desafiando los lugares comunes, Fowl aplicó su incisiva mirada sociológica sobre el entorno cultural y político. Siempre se preocupó por mantener una mirada crítica y absolutamente personal sobre la realidad argentina. Solía decir, escribo para no ser escrito. En 2010 murió en Buenos Aires de un efisema pulmonar a los 69 años. El caso de Fowl es bastante particular, ¿no? Porque él no viene, digamos, del ambiente literario, sino que viene más de la sociología y la publicidad. Bueno, él tenía una agencia de publicidad y una agencia de estudio de mercado. Y ahí está, la publicidad y la sociología. Él afirma haber inventado el eslogan de Quilmes, el sabor del encuentro. Gran eslogan, pegó mucho. Y esto lo cuenta Alan Pauls en una nota que salió en Radar, en página 12, cuando murió Fowl, que en un momento de su carrera, digamos, empresarial, por decirlo en términos amplios, se empieza a dar cuenta de que lo suyo es la literatura o que de algún modo tiene ganas de ser escritor como un concepto, digamos, ya formado, totalmente armado, ser escritor. Y empieza a escribir sus primeros poemas y cada 2 días junta a todos los que laburaban con él en su agencia y Fowl se sentaba en el piso y les iba leyendo poemas y los iba tirando. Les leía un poema y lo tiraba al piso. Y lo que caía no era la literatura, era el marketing. Como que Fowl, a medida que leía un poema y otro, iba tirando el marketing para que se vaya yendo y volverse cada vez más escritor. ¿El hecho de venir del lado de la publicidad lo hace tener un punto de vista distinto? Sí, yo creo que eso, digamos, que él haya venido de ahí, se ve, no sé si decir en toda su obra, pero se ve en todo el Fowl escritor que conocemos. Poner en la tapa de los libros Fowl a secas, Fowl solo, eso ya es una marca. El tipo inventó una marca y durante toda su vida de escritor se dedicó a promover eslogans propios, frases, marcas. Él como construcción del personaje, ahí está el Fowl publicista. Él decía, yo entendí la publicidad de joven y me sirvió para toda la vida y yo sé que hoy, que tengo 60 y pico de años y soy un escritor con renombre, tengo que seguir utilizando lo que aprendí en marketing porque es el modo de seguir estando en el mundo literario, que es un mundo tan capitalista y que tiene las mismas como circulación simbólica que el mundo de la empresa, que el mundo que cualquier otro mundo, digamos, el capitalismo. Pero pelear, en realidad nadie sabía. El ejército toma soldados buenos, les enseña más o menos a tirar, a correr, a limpiar el equipo y con suerte les enseña a clavar bien la bayoneta. Y viene la guerra y te enterás de que se pelea de noche, con radios, radar, miras infrarrojas y en el oscuro. Y que lo único que vos sabés hacer bien, que es correr, no se puede llevar a la práctica porque atrás tuyo, los de tu propio regimiento, habían estado colocando minas a medida que avanzabas. Y las minas son lo peor que hay. Te noto reflexivo. ¿Qué haces? ¿Qué estás trabado con el prólogo? No, estaba pensando. Sí, bueno, se nota eso. ¿Y qué pensabas? No, estaba acordándome que en esa época jugábamos a la guerra, estábamos con las banderitas, toda una parafernalia patriótica, y en Malvinas estaba pasando otra cosa totalmente distinta. ¿Y usá eso para el prólogo? ¿Te parece? ¿No es muy personal eso? No, está bien. Incluso te puede ayudar a ir cerrándolo, ¿no? Sí. Bueno, voy a ver qué sale. Vale. Y metele pata que hay que entregarlo esta noche, ¿eh? Algo que a mí me parece que es central y que no se ha dicho tanto en la novela, que es la idea de que, digamos, todo el tiempo en los Pellizcos hay un trabajo constante de reflexión sobre la lengua.
Digo, la novela empieza con una reflexión sobre cómo se puede narrar lo que se va a narrar. Cierta imprecisión. Esa imprecisión sucede todo el tiempo en la novela. Todo el tiempo hay, por ejemplo, diccionarios, unos momentos más extraordinarios de la novela. Ese momento en que, creo que es García, uno de los pichis, le dice a uno de los nuevos, bueno, a los rusos le decimos Rachan, a los yanquis, los ingleses dicen a sí mismos winners y a los argentinos archis. Bueno, y toda una especie de catálogo, ¿no? Como si, de alguna manera, entrar en la dinámica de la guerra de Malvinas exigiera redefinir la lengua. Porque la lengua como la conocemos, el castellano argentino, de alguna manera no sirve. La novela está planteada como una desgrabación del relato sobre la guerra que un sobreviviente le hace luego de su regreso de las islas a un escritor. El soldado se llama Quique, como el apodo familiar de Fogwill. Y a su vez el escritor que lo escucha es el autor del libro Música Japonesa, un libro de Fogwill. Es decir, que ambos personajes tienen algo de Fogwill, pero a la vez no son del todo él. En esa superposición se mueve el relato, entre la voz testimonial y la voz que desgraba y cuenta lo que otro contó. De alguna manera los personajes de Fogwill parecía que se retiran de la lógica de la guerra, es decir, construyen un refugio subterráneo que se llama La Pichicera y se dedican a comerciar sin dinero, lo que es un matiz importante, comerciar con ingleses y argentinos. Con lo que en realidad parecía ser que lo que se retiran los pichiciegos es de la lógica del Estado-Nación y reemplazan esa lógica del Estado-Nación por el mercado. Es un mercado para la supervivencia, ¿no? Para la supervivencia, no queda nada, ¿no? Eso es lo que dice Sarlo, que después de que esa comunidad no es una comunidad que tenga ningún tipo de ideal trascendente. Los pichiciegos tienen como objetivo sobrevivir y cuando se acaba la supervivencia, porque además, ¿quién puede sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones? Que eso es lo que la novela trabaja, se acaba la comunidad. Digamos. Entonces, toda la dinámica de la novela está construida alrededor de esa idea, de que la guerra no es, yo qué sé, algo terrible. No, la guerra es lo que es. El problema es cómo vamos a pelear la guerra. Acampó en la cuesta de un cerrito y se cubrió con una manta de color piedra entre las piedras. Lo despertó el bramido de un harrier. Llegaba velozmente, volando bajo. Se acercaba más rápido que un pucará y que cualquiera de los aviones que había visto en la pajarera. El harrier tenía el número 666. Se acercó velozmente y cuando estuvo encima de su guarida camuflada, a no más de 100 metros de altura, se detuvo en el aire, apagó los motores, se hizo silencio y empezó a bajar despacito, sin ruido, siempre quieto en su posición horizontal, y mudo hasta casi posarse encima de él. Fogwill trabaja de una manera excepcional. Fogwill son unos pocos escritores argentinos que saben hablar de plata. ¿Cuánto cuestan las cosas? La literatura argentina es pudorosa con el dinero. Le cuesta hablar de cuánto vale un café. Y acá, si bien no aparece la idea del dinero, sí aparece la idea del mercado. Las cosas valen, viejo, no es lo mismo, ¿no? Ese momento extraordinario con que abre la segunda parte, el tarro químico, el polvo químico, ¿no? ¿Cuánto vale un tarro de polvo químico? ¿Cuánto? Ese es un problema para Fogwill. Él nunca le tuvo miedo a meter lo que llamaría como la industria pesada, los autos, las máquinas. Fogwill también estaba como muy obsesionado con cómo funciona la industria, digamos, la maquinaria. La maquinaria de la industria y la maquinaria de la industria llevaba a la maquinaria de la sociedad. «Che, Luciani», llamó. «¿Qué?», obedeció el otro. «Mañana vas a tener que ir a cambiar 2 bidones más de querosén. Pedí dulce, caramelos, dulce de leche, de membrillo, azúcar, miel, cosas dulces, falta azúcar. Y pedí pilas». «Pilas olvídense», dijo Viterbo. «¿Qué pasa con las pilas?», volvía a preocuparse el turco. «No hay en toda la isla, se acabaron. No hay ni para los del comando». Y señalando con la linterna a 2 nuevos fundamentó. «Ellos te lo pueden decir». «¿Los ingleses tendrán pilas?», preguntó el ingeniero. «Esta noche vamos a ver», dijo él, y el turco asintió, por lo que los otros entendieron que aquella noche alguno de los magos iría a los ingleses a cambiar cosas. Cuando empieza a terminar la guerra, ¿los ingleses tiraron panfletos para incitar la rendición, como pasa en la novela? Eso existió.
no me acuerdo textualmente, ¿no? Pero algo como que ya hicieron mucho por su patria, no van a poder hacer más nada, entreguen sus armas, ríndanse. Estaba como dirigido a los soldados. Ellos sabían de las condiciones de los soldados. Cuando Fouil dice ahí, los miraban con lástima. Era así, yo tenía esa sensación. Claro, ¿cómo no íbamos a dar lástima? Unos pibes de 20 años, al borde de estar desnutridos y barbudos, sucios, porque nos bañamos, pero la mugre no salió. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más. Porque una tarde, antes de que terminara la guerra, Fouil bajó al departamento de su madre, que vivía unos pisos más abajo, y la encontró mirando el noticiero y diciendo: «Nene, hundimos un barco». Sorprendido ante el eslogan mentiroso de algunos medios que decían «estamos ganando» y las demás tergiversaciones de la propaganda de guerra local, se sentó a escribir un libro en el que imaginó lo que estaba pasando realmente. ¿Cómo logra Fouil prever lo que estaba pasando realmente en la guerra sin haber estado ahí? ¿Cómo pudo saberlo? Es un misterio, pero sí me parece que alguien con la lucidez de Fouil podía ver que lo más probable era que se tratara así a los soldados. Como se trataba, de hecho, en el continente, digo, tortura y desaparición forzada de personas no es algo para lo que el ejército per se educa a los militares argentinos 70, donde una conciencia que permitía secuestrar y torturar gente. Conociendo esa especie de adiestramiento, no podía imaginar cómo se iba a tratar a los soldados en las islas. Las guerras existen por negocio. Después las pueden disfrazar de soberanía, de patria, de lo que quieran, pero son disfraces. También se decía, bueno, y si ganamos la guerra, ¿qué? Vamos a tener una estatua de Galtieri en todas las plazas. Ya se hablaba de ese tema. Esta marchita me la sé de memoria, Juan, me la hacían cantar en el colegio. Qué complicado. Che, el prólogo, ¿cómo venís? ¿Lo venís cerrando? Sí, ya casi lo termino. Pongo uno solo más y ya está. Bueno, no molesto más. ¡Métele pata! El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para... La literatura contó Malvinas de dos modos, digamos, ¿no? Como farsa o como tragedia. La farsa lo que impugna es la guerra en sí, no los soldados, que de hecho se ven en Los Pichiciegos. Toda esta línea que arranca en Los Pichiciegos, esa guerra es absurda, digamos. No importa qué tan bien pertrechado se hubiera ido, es absurda, está pensada por un gobierno canallesco. Y no puede tener ningún otro resultado que no sea la perpetuación de ese mismo sistema. Con lo que, ¿no? Si hubiéramos ganado, hubiera sido peor de 20 años más de Galtieri, digamos. Ese es como el problema, ¿sí? Mientras que en la línea de la tragedia sí aparece esa idea de, bueno, eran buenos hombres que no merecían morir. Si hubieran sido malos hombres, tampoco merecían morir. No nacimos para agarrar un fusil y ir a matar gente. Nuestra vida a los 20 años era otra cosa. Era el baile, el estudio, salir con alguna minita. No estábamos preparados para ir a matar gente ni a que nos maten. Entonces sacarte de tu mundo y tirarte ahí donde ves la miseria humana, es una locura. Una locura. El relato terminó siendo una novela sobre la Guerra de Malvinas en la que casi no se habla del conflicto entre dos países, no aparece el gran marco de política internacional. No es una novela bélica, tampoco es antibélica. La novela se cuela entre esos dos discursos y trasciende el tema Malvinas. Muestra la pesadilla de supervivencia que provoca una guerra
y pone en evidencia el momento más oscuro de la transición entre la dictadura y la democracia en la Argentina. Fogwill les dedicó Los Pichiciegos a sus hijos. La dedicatoria dice: a Andrés, Vera, Francisco, José y Pilar Fogwill, que habitan otra tierra, otras guerras.